presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta del H Consejo de la Unión. En la administración pública ha sido subsecretaria de Gobierno, subsecretaria de Desarrollo Político, presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia, subsecretaria, embajadora. También su trayectoria incluye cargos en el Partido Revolucionario Institucional, en la Confederación Nacional Campesina. Ha recibido muchos premios y reconocimientos. Destacan Orden Nacional do Cruzeiro do Sol, otorgado por el Gobierno de la República de Brasil, Gran Cruz de Isabel la Católica por España, el Orden del Soberano Congreso Nacional de Guatemala, muchas órdenes, muchos premios, Mujer que hace la diferencia, otorgada por la International Women's Forum, Mujer del Año, México, Premio Internacional de la Participación de la Mujer en el Desarrollo Rural, otorgado por el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, y bueno, mucho más. Todos la conocemos y la tenemos aquí para conversar con nosotros como ponente magistral del coloquio Güeras y Prietas. Muchas gracias, Beatriz, por tu presencia aquí. Gracias, Marisa. Bueno, me da mucho gusto estar aquí en un evento organizado por el PUEC. Quiero felicitar a Marisa Belausteguigoitia por darle continuidad a esta iniciativa tan interesante que nos permite visibilizar un debate que, por cierto, en México no hemos dado en serio, quizá porque sea muy difícil darlo en serio, que tiene que ver con todo el asunto de la discriminación racial, aunque todas y todos lo sepamos y de alguna manera seamos corresponsables de ello. Además, sé que organizaron un evento con la participación de muy destacadas mujeres y gente muy entrañable, así es que de ninguna manera acepto que esto sea una conferencia magistral. No podría dar una conferencia magistral en este marco. Muchas de quienes fueron panelistas son mucho más magistrales que yo, y sí compartir con ustedes algunos elementos desde una perspectiva menos lúdica, estoy segura, menos juguetona, quizá menos creativa que quienes han hecho uso de la palabra y quienes también deparan una sesión vespertina muy interesante. Me resultó muy difícil saber qué compartir, qué dudas plantear, qué fuegos de artificio o llamas verdaderas encender para abordar un tema que para mí, no se les olvide que soy tlaxcalteca, es entrañable. Finalmente, como hija del altiplano que soy, me venció la solemnidad y presentaré un planteamiento farragoso, también solemne, que sé que no las dejará satisfechas, pero ni hablar, son los riesgos de haber estudiado en ciencias políticas en los 70s. De ahí que mi primera afirmación resulte obvia, pero no por ello menos relevante el recordarla. La clave del debate entre güeras y prietas, y como lo enuncia el programa, su proyección en el escenario político contemporáneo, es poder identificar y comprender en qué momento de la historia del mundo la diferenciación racial se volvió motivo de discriminación y cómo, de ser resultados de hechos concretos de dominación, se fue internalizando como una verdad por los dominantes, se reprodujo por las estructuras de poder y se integró a la cultura. Dividiré mi exposición en 3 apartados.
lo indígena, lo negro, porque mi estancia en el Caribe, además de mi fascinación por la música con influencia africana, no puedo eludir tocar el tema de lo negro, y las mujeres, y haré alguna muy breve referencia a las políticas contemporáneas o a la realidad contemporánea. Para tocar lo indígena y simplemente para ratificar algo que todas y todos que estamos aquí conocemos, pero que buena parte del país ha negado durante muchos siglos, y ese es el gran valor de Marcos. El gran valor de Marcos es darle nuevamente visibilidad a un tema de discriminación real y de marginación derivada de la discriminación que en México se contempla pero ha estado soterrado. Quisiera darle lectura a un texto espléndido, desde luego de una mujer. ¿En qué día, en qué luna, en qué año sucede lo que aquí se cuenta? Como en los sueños, como en las pesadillas, todo es simultáneo, todo está presente, todo existe hoy. La comunidad de los Bolometic estaba integrada por familias de un mismo linaje. Su espíritu protector, su guayjel, era el tigre, cuyo nombre fueron dignos de ostentar por su bravura y por su audacia. Después de las peregrinaciones inmemoriales, huyendo de la costa, del mar y su tentación suicida, los hombres de aquella estirpe vinieron a establecerse en la región montañosa de Chiapas, en un valle rico de prados, arboleda y aguajes. Allí la prosperidad les alzó la frente, los hizo de ánimo soberbio y rapaz. Con frecuencia los Bolometic descendían a cebarse en las posesiones de las tribus próximas. Cuando la llegada de los blancos, de los caxlanes, el ardor belicoso de los Bolometic se lanzó a la batalla con un ímpetu que, al estrellarse contra el hierro invasor, vino a caer desmoronado. Peor que vencidos, estupefactos, los Bolometic resintieron en su propia carne el rigor de la derrota que antes jamás habían padecido. Fueron despojados, sujetos a la cárcel, a esclavitud. Los que lograron huir, la ruindad de su condición les sopló al oído este proyecto. Los hizo invisibles a la hazaña de sus perseguidores para llevarlo a cabo. Buscaron refugio en las estribaciones del cerro. Allí se detuvieron a recontar lo que se había rescatado de la catástrofe. Allí iniciaron una vida precaria, en la que el recuerdo de las pasadas grandezas fue esfumándose, en la que su historia se convirtió en un manso rescoldo que ninguno era capaz de avivar. De cuando en cuando, los hombres más valientes bajaban a los parajes vecinos para trocar los productos de sus cosechas, para visitar los santuarios, solicitando a las potencias superiores que cesaran de atormentar a su guayjel, al tigre, que los brujos oían rugir herido en la espesura de las montañas. Los Bolometic eran generosos para las ofrendas y, sin embargo, sus ruegos no podían ser atendidos. El tigre aún debía recibir muchas heridas más. Porque la codicia de los caxlanes no se aplaca ni con la predación ni con los tributos, no duerme. Vela en ellos, en sus hijos, en los hijos de sus hijos. Y los caxlanes avanzaban despiertos, hollando la tierra con los férreos cascos de sus caballos, derramando en todo alrededor su mirada de gavilán, chasqueando nerviosamente su látigo. Los Bolometic vieron que se aproximaba la amenaza y no corrieron como antes a aprestar un arma que ya no tenían el coraje de esgrimir. Se agruparon, temblorosos de miedo, a examinar su conducta, como si estuvieran a punto de comparecer ante un tribunal exigente y sin apelación. No iban a defenderse. ¿Cómo? Si habían olvidado el arte de guerrear y no habían aprendido el de arguir.
iban a humillarse. Pero el corazón del hombre blanco, del ladino, está hecho de una materia que no se ablanda con las súplicas, y la clemencia luce bien como el morrión que adorna un yelmo de capitán, no como la arenilla que mancha los escritos del amanuense. En este papel que habla se consigna la verdad. Y la verdad es que todo este rumbo, con sus laderas buenas para sembrar trigo, con sus pinares que han de talarse para abastecimiento de leña y carbón, con sus ríos que moverán molinos, es propiedad de don Diego Mijangos y Orantes, quien probó su descendencia directa de aquel otro don Diego Mijangos conquistador y de los Mijangos que sobrevinieron después encomenderos. Así es que tú, Sebastián Gómez Escopeta, y tú, Lorenzo Pérez Diezmo, y tú, Juan Domínguez Ventana, o como te llames, estás obrando. Estás usurpando un lugar que no te pertenece y es un delito que la ley persigue. Vamos, vamos, chamulas, fuera de aquí. Los siglos de sumisión habían deformado a aquella raza. Con prontitud abatieron el rostro en un signo de acatamiento. Con docilidad mostraron la espalda en la fuga. Las mujeres iban adelante, cargando los niños y los enseres más indispensables. Los ancianos, con la lentitud de sus pies, la seguían, y atrás, para proteger la emigración, los hombres. Jornadas duras, sin meta. Abandonando este sitio por hostil y el otro para no disputárselo a sus dueños, escasearon los víveres y las provisiones. Aquellos en quienes más cruelmente mordía la necesidad, se atrevieron al merodeo nocturno cerca de las milpas y aprovechaban la oscuridad para apoderarse de una mazorca en sazón, de la hoja de algunas legumbres. Pero los perros husmeaban la presencia del extraño y ladraban su delación. Los guardianes venían blandiendo un machete y suscitaban tal escándalo que el intruso aterrorizado escapaba. Allá iba, famélico, furtivo, con el largo pelo hirsuto y la ropa hecha jirones. La miseria diezmó a la tribu. Mal guarecida de las intemperies, el frío le echó su vaho letal y fue amortajándola en una neblina blancuzca espesa. Primero a los niños, que morían sin comprender por qué, con los puñuzuelos bien apretujados para guardar la última brizna de calor. Morían los viejos, acurrucados junto a las cenizas del rescoldo sin una queja. Las mujeres se escondían para morir, con un último gesto de pudor, igual que en los tiempos felices se habían escondido para dar a luz. Estos fueron los que quedaron atrás, los que ya no alcanzaron a ver su nueva patria. El paraje se instaló en un terrapén alto, tan alto que partía en dos el corazón del Caxlán, aunque es tan duro, batido de ráfagas enemigas, pobre, desdeñado hasta por la vegetación más rastrera y vil. La tierra mostraba la esterilidad de su entraña en grietas profundas, y el agua, de mala índole, quedaba lejos. Algunos robaron ovejas preñadas y las pastorearon a hurtadillas. Las mujeres armaban el telar, aguardando el primer esquileo. Otros roturaban la tierra, esta tierra indócil, avara. Los demás emprendían viajes para solicitar en los sitios consagrados a la adoración la benevolencia divina. Pero los años llegaban ceñudos y el hambre andaba suelta de casa en casa, tocando a todas las puertas con su mano huesuda. Los varones, reunidos en deliberación, decidieron partir. Las esposas renunciaron al último bocado para no entregarles vacía la red del bastimento, y en la encrucijada donde se apartan los caminos se dijeron adiós. Andar, andar. Los Bolometic no descansaban en la noche. Sus antorchas se veían vivoreando entre la negrura de los cerros. Llegaron a la ciudad real, a cesantes. Pegajosa de sudor la ropa desgarrada, las costras de lodo, secas ya de muchos días, se les iban resquebrajando lentamente, dejando al descubierto sus pantorrillas desnudas. En Ciudad Real, los hombres ya no viven según su capricho o su servidumbre a la necesidad. En el trazo de este pueblo de Caxlanes predominó la inteligencia. Geométricamente se entrecruzan las calles. Las casas son de una misma estatura, de un homogéneo estilo. Algunas ostentan en sus fachadas escudos nobiliarios,
Sus dueños son los descendientes de aquellos hombres aguerridos, los conquistadores, los primeros colonizadores, cuyas hazañas resuenan aún comunicando una vibración heroica a ciertos apellidos: Marín, de la Tobilla, Mazariegos. Durante los siglos de la colonia y los primeros lustros de la independencia, Ciudad Real fue asiento de la gubernatura de la provincia. Detentó la opulencia y la abundancia del comercio, irradió el foco de la cultura, pero solo permaneció siendo la sede de una elevada jerarquía eclesiástica, el obispado, porque ya el esplendor de Ciudad Real pertenecía a la memoria. La ruina le comió primero las entrañas. Gente sin audacia y sin iniciativa, pegada de sus blasones, sumida en la contemplación de su pasado, soltó el bastón del poder político, abandonó las riendas de las empresas mercantiles, cerró el libro de las disciplinas intelectuales. Cercada por un estrecho anillo de comunidades indígenas, sordamente enemigas, Ciudad Real mantuvo siempre con ellas una relación presidida por la injusticia. A la rapiña sistemática correspondía un estado latente de protesta que había culminado varias veces en cruentas sublevaciones, y cada vez Ciudad Real fue menos capaz de aplacarlas por sí mismas. Pueblos vecinos Comitán y Tuxtla, Chiapa de Corzo, vinieron en auxilio suyo. Hacia ellos emigró la riqueza, la fama, el mando. Ciudad Real no era ya más que un presuntuoso y vacío cascarón, un espantajo eficaz tan solo para el alma de los indios, tercamente apegada al terror. Los Bolometic atravesaron las primeras calles entre la tácita desaprobación de los transeúntes que esquivaban con remilgados gestos el roce de aquella ofensiva miseria. Los indios examinaban, incomprensiva, insistente y curiosamente, el espectáculo que se ofrecía a su mirada. Las macizas construcciones de los templos los abrumaron como si estuvieran obligados a sostenerlas sobre sus lomos. La exquisitez de los ornamentos, algunas rejas de hierro, el labrado minucioso de algunas piedras, les movía el deseo de aplastarlas. Reían ante la repentina aparición de objetos cuyo uso no acertaban a suponer: abanicos, figuras de porcelana, prendas de encaje. Se extasiaban ante esa muestra que de la habilidad de su trabajo exhibe el fotógrafo, tarjetas postales en las que aparece una melancólica señorita, meditando junto a una columna truncada, mientras en el remoto horizonte muere melancólicamente también el sol. Y a las personas, ¿cómo veían a las personas los Bolometic? No advertían la insignificancia de estos hombrecitos, bajos, regordetes, rubicundos, bagazos de una estirpe enérgica y osada. Resplandecía únicamente ante sus ojos el rayo que en otro tiempo los aniquiló, y a través de la fealdad, de la decadencia de ahora, la superstición del vencido aún vislumbraba el signo misterioso de la omnipotencia del dios Caxlán. Las mujeres de Ciudad Real, las coletas, se deslizaban con su paso menudo reticente de paloma, con los ojos bajos, las mejillas arreboladas por la ruda caricia del cierzo. El luto, el silencio iban con ellas. Y cuando hablaban, hablaban con esa voz de musgo que adormece a los recién nacidos, que consuela a los enfermos, que ayuda a los moribundos, esa voz de quien mira pasar a los hombres tras una vidriera. El mercado atrajo a los forasteros con su bullicio. Aquí está el lugar de la abundancia, aquí el maíz que sofoca las trojes con su amarillez de oro, aquí las bestias de sangre roja destazadas, pendiendo de enormes garfios, las frutas pulposas, suculentas, el durazno con su piel siempre joven, los plátanos vigorosos, machos, la manzana que sabe en sus filos ácidos a cuchillo, y el café de virtudes vehementes, que llama desde lejos al olfato, y los dulces barrocos, bautizados con nombres gentilicios y distantes, tartaritas, africanos, y el pan, con el que Dios saluda todas las mañanas a los hombres. Esto fue lo que vieron los Bolometic, y lo vieron con un asombro que ya no era avidez, que desarmaba todo ademán de posesión, con un asombro religioso. El gendarme, encargado de vigilar aquella zona, se paseaba distraídamente entre los puestos, canturreando una cancioncilla, espantando aquí y allá una mosca.
pero cuando advirtió la presencia de esos vagabundos andrajosos, estaba acostumbrado a verlos, pero aislados, no en grupo y sin capataz ladino como ahora. Adoptó automáticamente una actitud de celo. Empuñó con más fuerza el garrote, dispuesto a utilizarlo a la primera tentativa de robo, de violación a ese extenso y nebuloso inciso de la ley que jamás había leído, pero cuya existencia sospechaba, perturbaciones del orden público. Sin embargo, los Bolometic parecían tener intenciones pacíficas. Se habían alejado de los puestos para ir a buscar un sitio vacío en las gradas de la iglesia de la Merced. Encuclillados, los indios se expulgaban pacientemente y comían los piojos. El gendarme los observaba a distancia, complacido, porque el desprecio estaba de su parte. Un señor que rondaba en torno de los Bolometic se decidió por fin a abordarlos. Rechoncho, calvo, animado por una falsa jovialidad, les dijo en su dialecto: «Idai, chamulas, ¿están buscando colocación?». Los Bolometic cruzaron entre sí rápidas y recelosas miradas. Cada uno descargó en el otro la responsabilidad de contestar. Por último, el que parecía más respetable y era más respetado por sus años y porque había hecho un viaje anterior a Ciudad Real, preguntó: «¿Acaso tú puedes darnos trabajo? ¿Acaso eres enganchador?». «Precisamente, y tengo fama de equitativo. Me llamo Juvencio Ortiz». «Ah, sí, don Juvencio». El comentario era más que eco de la fama, seña de cortesía. El silencio se extendió entre los interlocutores como una mancha. Don Juvencio tamborileaba sobre la curva de su abdomen, a la altura del botón del chaleco donde debería enroscarse la leontina de oro. Comprobar que no era propietario aún de ninguna leontina le hizo hincar espuelas a la conversación. «¿Entonces qué? ¿Hacemos trato?». Pero los indios no tenían prisa. Nunca hay prisa de caer en la trampa. «Bajamos de nuestro paraje. Hay escasez allá, patrón. No se quieren dar las cosechas, más a mi favor, chamula. Vamos al despacho para ultimar los detalles». Don Juvencio echó a andar, seguro de que los indios lo seguirían. Hipnotizados por esta seguridad, los Bolometic fueron tras él. Lo que don Juvencio llamaba con tanta pompa su despacho no era más que un cuchitril, un cuarto redondo en una de las calles paralelas a las del mercado. El moblaje lo constituían 2 mesas de ocote, un estante repleto de papeles y 2 sillas de inseguras patas. Graznó cuando tuvo ante sí a los recién venidos. Su ayudante: «¿Qué trae usted de bueno, don Juvencio?». «Lo que se pudo conseguir, mi estimado. La competencia es dura. Enganchadores con menos méritos, yo tengo título de abogado expedido por la Escuela de Leyes de Ciudad Real, y con menos experiencia que yo, me arrebatan los clientes. Usan otros métodos. Usted nunca ha querido recurrir al alcohol. Un indio borracho ya no se da cuenta ni de lo que hace, ni de a lo que se compromete, pero con tal de ahorrar lo del trago no es eso. Es que aprovecharse de la inconsciencia de estos infelices es, como dice su ilustrísima don Manuel Oropesa, una bribonada». El socio de don Juvencio mostró los dientes en una risita maligna. «Pues así nos va con sus ideas. Usted era el que afirmaba que todo podía faltar en este mundo, pero que siempre sobrarían indios. Ya lo estamos viendo. Las fincas que nos encargaron sus intereses corren el riesgo de perder sus cosechas por falta de mano de obra. Es de sabios cambiar de opinión, mi querido socio. Yo también decía, pero en fin, ahora no hay por qué quejarse. Ahí los tiene usted». Don Juvencio hizo el ampuloso ademán con el que el prestidigitador descorre el velo de las sorpresas, pero el sentido de apreciación de su socio permaneció insobornable. «Esos, ¿con qué tono lo dice usted, señor mío? ¿Qué tacha puede ponérseles?». El socio de don Juvencio se encogió de hombros. «Están con el sopilote en el anca, como quien dice. No van a aguantar el clima de la costa. Y como usted es tan escrupuloso». Don Juvencio se aproximó a su socio enarbolando un dedo humorísticamente amenazante. «Ah, mañosón, si bien hacen en llamarte ave de mal agüero, pero ten presente, mi estimado, aquel refrán que aconseja no meterse en lo que a uno no le importa. ¿Es acaso responsabilidad nuestra que estos indios aguanten o no el clima? Nuestra obligación consiste en que comparezcan vivos ante el dueño de la finca. Lo que suceda después ya no nos incumbe». Y para evitar nuevas disquisiciones, fue al estante y apartó un fajo de papeles.
Después de entregarlos a su socio, don Juvencio se volvió a los Bolometic conminándolos. A ver, chamulas, pónganse en fila, pasen uno por uno ante la mesa del Señor y contesten lo que les pregunte, sin decir mentira, chamulas, porque el Señor es brujo y los puede dañar. ¿Saben para qué se pone esa visera? Para no lastimarlos con la fuerza de su vista. Queridos amigos, queridas amigas, esta introducción espléndida de Rosario Castellanos Abalún Canán nos precisa tres elementos que se dan en la distinción entre güeras y prietas, güeros y prietos, y que tienen que ver con nuestra noción de conquistados. Y nuestra noción de conquistados es un asunto esencial, ineludible. Hemos tenido más años de colonia que de república. Nosotros vivimos un proceso muy complejo que fue determinado por la dominación. Es muy interesante cómo los historiadores de esa época no le dan tanto peso a algunos documentos centrales de la mayor importancia, de la mayor relevancia. Fíjense ustedes, hay una cédula real de la corona española de 1514, ley primera, que los indios sean favorecidos y amparados por las influencias eclesiásticas y seculares. En 1514, la política de la corona era confinar a los indios a espacios y no prohibieron que se casaran los súbditos de la corona con los indios. En esta ley primera, el primer inciso es que los indios se puedan casar libremente y ninguna orden real lo impida. Es nuestra voluntad, dice la corona, que los indios e indias tengan, como deben, entera libertad para casarse con quien quisieren, así con indios como con naturales de estos nuestros reinos o españoles nacidos en las Indias, y que en ello no se les ponga impedimento. Segunda ley, recuerden que es 1514, que no se permita casar a las indias sin tener edad legítima. Tercera ley, que los indios o indias que se casaren con dos mujeres o maridos sean castigados. La corona se pronunciaba por la monogamia de las indias e indios. Y en esta idea del confinamiento, que en los pueblos de indios no vivan españoles, negros, mestizos y mulatos. Eran los pueblos de indios. Después, que entre los indios no vivan españoles, mestizos ni mulatos, aunque hayan comprado tierras en los pueblos. Tiene algunas cosas sobre que no se puedan vender niñas para casarse.
por parte de los caciques indios. Entonces el tema es un tema de dominación. Y es como, a partir de que quienes pudieron ejercer la dominación en el mundo occidental fueron individuos de raza blanca, todas las otras razas fueron inferiores. Como antes de que llegaran los individuos de raza blanca a África, en las guerras africanas, los que ganaban esclavizaban, como antes de que llegaran los de raza blanca no a las Indias, pero a lo que ellos creyeron que eran las Indias, esclavizaban. El tema es un tema de dominación. Todo lo demás es una recreación cultural para suavizar el asunto, es un tema de dominación. A partir de comprender que es un tema de dominación, tenemos que asumir que lo que modifica las condiciones de interacción entre las razas es que modifiques las condiciones de dominación. Y en la época contemporánea, ¿a qué se traslada? Hay un texto maravilloso que en algún momento querré compartir con ustedes, que es la descripción, maravilloso, que es la descripción de la marquesa Calderón de la Barca de la fealdad de los naturales, que es extraordinario, porque a partir de la dominación puedes definir los patrones de belleza y entonces defines los patrones del conjunto, multiplicas finalmente tus apreciaciones. A partir de la dominación defines quiénes son los dioses que se valen y niegas a los dioses que no se valen. En el fondo es un problema de fuerza y en el fondo si es un problema de fuerza es un problema de poder. Y con ello quiero asomarme al tema del debate. ¿Nosotros hemos asumido que el tema racial es un problema de dominación en México o no? Yo creo que no. Yo creo que nosotros nos fuimos en el debate de la lucha de clases. Algunos de los grandes autores sobre cuestiones indígenas vincularon el tema de la lucha de clases con el tema indígena y con el tema étnico. Y finalmente, en una melé muy compleja, se han caminado las visiones etnicistas y las visiones marxistas, con algunos grandes textos en donde se encuentran. Pero además del tema relacionado con el acceso a los medios de producción, el tema etnográfico te vincula con arquetipos y con cultura. Y este esquema de dominación se reproduce en el mundo contemporáneo a partir de la marginalidad y a partir de la necesidad de ingreso en cualquier circunstancia. Yo quiero contarles un relato de manera muy breve para que puedan acortar y volver a sus horarios. Cuando yo era niña viví en una zona otomí. Los otomís yo soy tlaxcalteca, no soy otomí. Los otomís es un grupo étnico muy perseguido en la historia prehispánica incluso. Fueron corridos por los toltecas a la zona del Valle del Mezquital, fueron huyendo también y es el único poblado otomí que hay en Tlaxcala. La zona en donde yo viví es de grandes haciendas en proporción a las haciendas de Tlaxcala. Y en Tlaxcala las grandes haciendas eran mínimas en relación a las haciendas del Estado de México, de Chihuahua o de otras zonas. Un día, circunstancialmente, escuché al dueño de una hacienda diciendo cómo le habían llevado a las muchachitas campesinas otomís para que las desvirginara. O sea,
Les estoy hablando de 1970, 66, 65, y todavía se ejercía el derecho de pernada, y era usual. Esa es la realidad, lo demás es poesía, o ver lúdicamente el tema de la dominación, no, es brutal, es brutal. Y en el caso de las mujeres, adiciona el tema de la discriminación racial al tema del uso sexual. No solo de la discriminación, es mucho más complejo, porque es el uso sexual, tanto hacia el interior de las comunidades, donde hay el tema de la discriminación por sexo, como en relación al mundo mestizo o al mundo criollo o al mundo blanco. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que hemos hecho algunas cosas, no lo suficiente. Ya no pude abordar el tema de lo negro y de la influencia negra, que me hubiera gustado mucho. Tienes todo el tiempo. ¿Sí? Lo alargamos así. Sí, bien. Pero quisiera ubicar algunos elementos. Si asumimos que la discriminación puede concretarse porque el que discrimina puede dominar, tenemos que asumir que no solo es un asunto de carácter cultural, sino es un asunto de recursos económicos y de poder. Si no modificas la correlación económica, difícilmente quien es discriminado podrá modificar su relación. Y si no abres los espacios de poder y modificas la correlación en el poder, no podrás modificar la dominación. ¿Qué ha pasado con la cultura mexicana en su relación tan compleja con el mundo de la discriminación? ¿Y por qué tenemos una relación tan compleja? Porque el Estado mexicano del siglo XIX, y hay un libro muy importante sobre eso, muy importante, el Estado mexicano del siglo XIX inventó que éramos un país mestizo. Y esa invención fue esencial para la historia de México. El convertirnos en un país mestizo y no en un país con diferencias y confrontación racial fue crucial para la historia de México, del México que pudimos construir, del México que existe ahora, que es un México con un grado real de injusticia y de desigualdades. Y el gran artífice de la invención de país mestizo, el prohombre de México, el mexicano, fue un indígena zapoteco. Esa es la gran aportación de Benito Juárez. La gran aportación de Benito Juárez es que su conceptualización liberal occidental francesa del Estado, de la relación del Estado con la Iglesia, etcétera, 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 permitió la génesis de un país mestizo creíble, porque la dominación del aparato del Estado le estaba ejerciendo un indígena. Y esto es crucial en la historia de México, la invención de México y la capacidad de síntesis de esta confluencia injusta en donde los indios pagaron la cuota mayor, pudo resolverse a partir de un elemento simbólico, la presencia de un indígena en el uso del poder mestizo y absolutamente occidental. Es parte de nuestra historia dolorosa y compleja. Por eso no podemos olvidar que fueron las leyes de desamortización de los bienes quienes más afectaron las extensiones de las comunidades indígenas. Así de paradójico. En esta historia que nunca acabamos de conocer a profundidad, porque nosotros siempre nos platicamos míticamente la historia, nos cuesta mucho trabajo. En ese orden de ideas, cuando el Estado mexicano decide apostar, porque somos un país mestizo y una sociedad mestiza,
entonces de manera automática los mexicanos asumimos que no hay discriminación. Se nos vuelve el discurso y nos cuesta enormemente reconocer que somos muy discriminadores y que somos muy discriminadores por razones raciales, no por todas las otras razones que también somos discriminadores. Y como detrás de este hecho introyectado de aparente sociedad mestiza y asimilación, existen hechos concretos, hay zonas como Chiapas, en donde la discriminación por razones étnicas salta, como en Ciudad Real, en donde todavía hasta hace 3 lustros los indígenas no caminan en las banquetas. Hay zonas como la parte de Zongolica, en donde todas las posesiones son de los criollos y los mestizos. Con lo que quiero concluir, y sé que no está en el tono de la reunión, lo sé, es que no es un juego. Es que no tiene que ver con las individualidades, es que tiene que ver con una historia de opresión dramática, en donde las poblaciones originales fueron expropiadas de los bienes que les permitía su reproducción. Esa expropiación la hicieron los conquistadores, que por razones circunstanciales eran blancos, y que esos conquistadores blancos reprodujeron a través de los siglos un esquema de dominación que dividió a la sociedad mexicana entre los jodidos, que son prietos, y los no jodidos, que no son prietos. Y eso tiene que ver con la historia, no tiene que ver con nuestros deseos. Evidentemente no es así de esquemático ni así de aritmético, nadie está diciendo que sea una fórmula. Simplemente señalando esto, ¿cuáles son las medidas de equiparamiento económico? La Revolución Mexicana jugó un papel crucial, no es algo que se pueda minimizar. La Revolución Mexicana fue enorme, fue una eclosión enorme. Que no nos gusten los gobiernos autoritarios emanados de la Revolución Mexicana no significa que no entendamos lo que significó la Revolución Mexicana en cuanto a movilidad social, en cuanto a reivindicación de lo indígena, en cuanto a volver emblemática la presencia indígena, en cuanto a asumir esta noción mestiza a partir de la diferencia, que esa es la gran riqueza del cuadro de Frida. Esa es la gran riqueza del cuadro de Frida. La gran riqueza del cuadro mestiza de Frida, de las dos Fridas, es la visibilización de nuestra diferencia, porque somos diferentes. No es cierto que seamos iguales, somos diferentes. Lo que pasa es que ser diferentes no significa ser inferiores. Ese es el punto. Ese es el punto. Y entonces entramos a toda esta etapa culturalista, propuestas muy concretas. Sé que lo tocó Adriana González Mateos. Vamos a cambiar la ley laboral en torno a servidumbre. La ley laboral en torno a servidumbre doméstica es una vergüenza. Es absolutamente medieval. No es de trabajo doméstico, es de servidumbre medieval. Vamos a cambiar la ley laboral. Propuestas muy concretas: exijamos que el fenotipo mexicano, mestizo e indígena forme parte de la gente bonita que se proyecta en la publicidad televisiva. Asumamos el perfil estético prieto también como una valoración de lo estético en nuestra cultura. Propiciemos comprender el encuentro prietas-güeras desde la colaboración, desde la solidaridad, desde la fraternidad. Y yo, que traigo una crisis existencial porque me dolió enormemente el
que desapareciera Nueva Orleans, catedral del jazz, y darme cuenta de lo que siempre había supuesto de la incapacidad de un Estado bélico con miles de millones dedicados a la guerra, pero no capacitado para responder ante la marginalidad negra de Estados Unidos. Hace 3 o 4 días me pregunto si no, en lugar de estar aquí, deberíamos estar realmente armando una gran colecta para los temas de la depredación absoluta del sur-sureste. Finalmente, la única posibilidad de que persistamos como un conglomerado pluriétnico, pluricultural, quizá plurinacional, es la gran discusión, tendrá que ver con que haya condiciones objetivas, y las condiciones objetivas para los sectores marginales cada vez se reducen más. A mí me gustaría concluir mi comentario. Tengo una deuda sobre el tema negros, africanos en México y todo esto. Concluir mi comentario haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el destino en la globalización de la recreación étnica sin que los fundamentalismos sean los que predominen? ¿Cómo logramos que las reivindicaciones étnicas de presencia existencial y definitoria no estén al mismo tiempo marcadas por los fundamentalismos? Porque si están marcadas por los fundamentalismos vamos a caer en otro de los grandes agujeros del mundo. Porque finalmente, independientemente de las razas, sí creo que los seres humanos podemos abordar paradigmas universales y ser simplemente seres humanos, diferentes pero iguales. Gracias.